Bueno, pues buenos días todavía a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Como dice Lorena, la verdad es que sí, yo me siento en casa. Muchos amigos aquí y quiero felicitar a CEDITER por este evento porque los he ido acompañando ya en varios años. Muchas felicidades y quiero felicitarnos a nosotros por este evento. Yo lo he disfrutado mucho y creo que lo que sigue todavía lo vamos a disfrutar más. Entonces, a mí me pidieron hablar de qué ha cambiado en los últimos años, pero como ya lo decían algunos otros ponentes, en 20 minutos es todo un reto. Entonces yo les traigo 4 cositas puntuales que vamos a platicar y de cada una de estas podíamos hablar horas. Sin embargo, no voy a hablar de los últimos años, realmente les voy a hablar del año pasado y este año, que hemos cambiado algunas cosas en intersticiales. Muchas veces nos dicen es que ustedes van complicando cada vez más. Más bien lo que estamos tratando es de que hablemos de lo mismo, que tengamos un mismo lenguaje cuando hablamos de las enfermedades intersticiales. Y por eso es que vamos a hablar ahorita del consenso de fibrosis pulmonar progresiva. Voy a platicar un poquito sobre el patrón usual en la tomografía de tórax. Vamos a hablar de por qué estamos usando las antifibrosantes en las fibrosis pulmonares progresivas y los cuidados paliativos unos minutitos. Entonces, como ustedes saben, en el año pasado tuvimos este consenso para hablar de fibrosis pulmonar progresiva. Y aquí, pues sí les tengo que decir que tuvimos representación de Latinoamérica, cosa que nos puso muy contentos porque casi siempre los consensos que son europeos, que son de Estados Unidos, pero ahora ya nos están viendo, al menos en la parte intersticial, nos están tomando en cuenta y eso a la larga ya verán todos los jóvenes que están aquí que va a ser muy importante. Y aquí, aunque se hizo una actualización de fibrosis pulmonar idiopática, lo más importante de este documento es entender cuando hablamos de fibrosis pulmonar progresiva. Y esta sería la definición. Lo primero que tiene que quedar aquí claro es fibrosis pulmonar idiopática siempre va a ser FPP. Siempre la fibrosis pulmonar idiopática progresa y de ahí su letalidad. Entonces, cuando ustedes vayan a hablar de FPP, no van a estar hablando de FPI. FPP es un término que se le da a aquellas enfermedades intersticiales que no sean fibrosis pulmonar idiopática, pero que a la larga terminan comportándose como la fibrosis pulmonar idiopática. Ese es el primer concepto que tenemos que tener claro. De ahí va a ser un paciente con enfermedad intersticial que ustedes tengan en tratamiento por la causa que haya originado esa enfermedad intersticial y que en el tiempo de un año tenga 2 de estas 3 características. Que el paciente nos diga que tiene un empeoramiento de los síntomas respiratorios. Recuerden que nuestros pacientes, como buenos neumópatas, de lo que se quejan es de tos seca y de disnea. Si el paciente les dice estoy teniendo más tos o estoy teniendo más disnea, hay que ver porque ese es el primer criterio. El segundo es la evidencia fisiológica. Recuerden que no hay como tal estandarizado cada cuándo deben ver a sus pacientes, pero cada vez más los centros que vemos a estos pacientes decimos 3 meses, 6 meses ya es mucho, pero bueno, a veces por la carga de trabajo los tenemos que ver cada 6 meses, pero al menos 3 meses o antes si así lo requiere el paciente. Y aquí pues hacemos al menos la espirometría en seguimiento y vean que si tenemos una caída de más del 5% en FVC o de DLCO igual o más del 10%, ese sería criterio fisiológico. Y en la tomografía, que es así, no la hacemos cada 3 meses, sino cada año, o más si pensamos en una exacerbación en menos tiempo, pues que tengamos incremento de las lesiones que estuviéramos viendo en intersticio. Entonces, 2 de estos 3 ya les permite ponerle el apellido a la enfermedad intersticial de FPP. Y entonces en este consenso aparece este cuadro en el cual vemos que realmente es cierto que muchas de las enfermedades intersticiales, la sombra azul que ven ustedes en cada cuadrito, es la proporción de pacientes que desarrollan FPP.
Y esto un poco es subjetivo porque era dependiendo de los centros que lo estaban diciendo, pero aproximadamente es lo más cercano que tenemos ahorita en estadística de la presencia de la fibrosis pulmonar progresiva. Bien, ahora, del patrón usual. Del patrón usual, ¿qué les puedo decir? Les invito a que por favor lean este personal review que hicieron la doctora Annie Pardo, el doctor Ethel Wells y el doctor Moisés Selman, de una idea que ya ha estado mucho tiempo en la cabeza de todos. ¿Por qué es tan importante? Y en las guías de FPI nos dicen identificar el patrón usual. Pues porque resulta que hemos aprendido que el patrón usual va a comportarse en diferentes escenarios. Vean ustedes estas 4 tomografías. Ustedes me podrían decir, Ivette, tienes razón, todas tienen reticulación, son subpleurales, tienen algunas bronquiectasias, en algunos casos alcanzamos a ver incluso panal de abeja, pero cuando vemos los diagnósticos, solo la A es FPI, la B es artritis reumatoide, la C es esclerosis sistémica y la D es una NH fibrótica. Entonces, por eso es que dicen que cuesta tanto trabajo definir qué enfermedad intersticial. Realmente no es tan difícil, porque aquí la clínica, el interrogatorio, el ver al paciente es lo que les va a dar la diferencia entre cada uno de estos patrones. Pero entonces siempre ha estado la idea de, ¿será que tenemos que tratar el patrón tomográfico o será que hay un punto en el que ya se parecen todas y a partir de aquí por eso es que aparece la fibrosis pulmonar progresiva? Este es un artículo que está recién desempacado, en febrero salió, y es un reto. Es realmente lindo leerlo, cuesta trabajo, lo tienen que digerir. Yo lo he leído como 4 o 5 veces y cada vez le estoy encontrando algo que tiene escondido ahí. Los invito a revisarlo. Y este es, digamos, el resumen de todo el artículo. Otra vez, la combinación de factores de riesgo que ven ustedes ahí, los doctores le llamaron la tormenta perfecta. Si nosotros tenemos estas características o estos factores de riesgo, nos va a llevar a tener un patrón usual. Vamos a revisar cuáles son. La arquitectura genética para esa neumonía intersticial usual. Ustedes saben que esto lo hemos aprendido con FPI. Hay genes identificados que nos van a hacer propensos a tener una enfermedad intersticial. El sexo masculino, el estar envejeciendo, y nos lo han estado recordando en todas las sesiones que estuvieron antes que esta, estamos envejeciendo. Todas nuestras poblaciones están envejeciendo, entonces estamos viendo más la enfermedad intersticial. El tabaquismo u otras exposiciones, importante, ya escuchaba laborales, sí, en Latinoamérica tenemos muchas exposiciones laborales, factores del huésped que nos puedan asociar a enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo, importante el vitiligo. Hay que recordar que si nuestro paciente tiene vitiligo tenemos que estar pensando que ahí hay un componente autoinmune. Y la reprogramación epigenética, que ese sí no tenemos ningún control y van a ser las exposiciones a las que estemos. Esto va a llevar a la aparición de esas células epiteliales que ven ustedes ahí, esta es la parte fisiopatogénica, y a que los fibroblastos, ahora están hablando de que no hay solo un tipo de fibroblastos, hay diferentes tipos de fibroblastos y hay algunos que son más susceptibles a producir más matriz extracelular, y ahora estamos aprendiendo que los macrófagos también van a tener un papel aquí. Pero entonces, si tenemos esa tormenta perfecta, y no tenemos una causa conocida, pues va a ser una fibrosis pulmonar idiopática, punto. Pero si tenemos una exposición, como ven en el segundo pulmón, por ejemplo, la neumonitis por hipersensibilidad, que en general nosotros vemos mucho, ese patrón nos va a llevar a hacer una fibrosis pulmonar progresiva en un pulmón con neumonitis fibrótica. Hay otras enfermedades en las cuales va a haber más inflamación y entonces no vamos a ver ese patrón usual, pero también hemos aprendido que artritis reumatoide en específico algo tiene en conexión con la fibrosis pulmonar idiopática que hace esos patrones usuales tan claramente. Y entonces con esto, las conclusiones de este artículo
es que ellos proponen unificar la neumonía intersticial usual como primaria o secundaria. Si es NIU primaria, vamos a estar hablando de FPI. Si es NIU secundaria, va a ser las otras enfermedades intersticiales. Y esto ellos lo basan en que sorprendentemente hay una similitud tanto clínica como en el perfil patogénico, como se los mostré en ese cuadro. Sin embargo, la neumonía intersticial usual asociada a artritis reumatoide consideran que es diferente a lo que muchos años antes decíamos el pulmón reumatoide, que eran esos nódulos reumatoides y que era lo que pensábamos que era la única asociación de la reumatología con las enfermedades pulmonares. Ahora hemos aprendido que no. Y realmente la artritis reumatoide se parece más a la FPI cuando tiene este patrón que lo que antes pensábamos. Y entonces ellos ponen esta frase, y se las traigo solo traducida, es que deberíamos o podríamos imaginar un escenario en el cual la clínica y el acercamiento terapéutico a la fibrosis pulmonar pueda evolucionar y nos permita cubrir todos los matices que haga neumonía intersticial usual independientemente de las causas. Para esto, por eso les digo que lo he leído tantas veces porque no entendía bien qué querían decir ellos. Realmente esto es en lo que vamos a estar trabajando en los próximos años, viendo por qué el tratamiento de fibrosis pulmonar idiopática se está llevando hacia las otras enfermedades intersticiales. Y este son el último renglón del artículo, dice que ellos lo que quieren es estimular un debate apasionante e intelectualmente productivo que nos permita entender más de las enfermedades intersticiales. Creo que eso es parte de por qué nos enamoramos de las enfermedades intersticiales, porque cuestan, y todo lo que cuesta se disfruta más. Entonces, realmente esto de la NIU lo van a estar escuchando en los siguientes años, si nos vamos a ir sobre el patrón usual otra vez o no vamos a seguir luchando por conocer las diferentes caras que tienen las enfermedades intersticiales. Y bueno, en asociación a esto, pues vamos a hablar un poco de los tratamientos antifibrosantes en la fibrosis pulmonar progresiva, y esto no es nuevo, esto sí no viene del 2022 para acá, esto ya tiene más tiempo. Vean ustedes este estudio, 2020, ya se veía la importancia de hacer ese seguimiento en los pacientes que ustedes establezcan tratamiento para ver si están estables y no modificar el tratamiento o si el paciente está progresando. Entonces, de aquí fue donde empezó a surgir esa idea. ¿Y cómo les llamamos? Primero le llamaban fibrosis progresiva, después decían no son las enfermedades intersticiales progresoras, y así cada quien le llamaba como quería. Bueno, ahora ya nos unificamos, este punto va a ser las FPPs, y desde aquí, desde el 2020 decían, y si les agregamos un antifibrosante, ¿será que les vaya bien a los pacientes? Y esto llevó a hacer 2 estudios principalmente con cada uno de los antifibrosantes, INBILD en nintedanib, RELIEF en pirfenidona, y dijeron vamos a darles el medicamento en la misma dosis que para FPI a un grupo de enfermedades intersticiales no FPI. Entonces, INBILD, un estudio aleatorizado doble ciego, en 15 países se realizó. Aquí, de manera importante, era que el 62.1% de estos pacientes tenían en la tomografía el patrón usual. Este es el porcentaje de enfermedades no FPI que participaron en este estudio. Vean ustedes que realmente las proporciones son las enfermedades más frecuentes que vemos en las clínicas de intersticiales, y cuando vemos las características de los grupos realmente son muy parecidas. Y aquí voy a llamar la atención de ustedes que estas otras enfermedades intersticiales que no se tenía claro, no podían entrar en estas clasificaciones que ven aquí, el 77% otra vez estaba el sexo masculino y tenían el antecedente de tabaquismo el 70%. Entonces, ellos evaluaron al año, que era lo que sabíamos de FPI, cómo había caído la capacidad vital forzada, y vean cómo en los 5 grupos el agregar
al tratamiento estándar, el antifibrosante hablaba a favor del tratamiento. Y ya separando los grupos de los 5, quitaban uno y veían cómo les iba y ponían otro y les veían, y entonces estuvieron jugando un buen rato con esto y vean cómo en todos los casos era a favor de agregar el medicamento antifibrosante la respuesta que tenían en capacidad vital forzada. En pirfenidona, ¿qué pasó? Pues fue un estudio un poco con menos N, pero eran prácticamente los mismos grupos que se evaluaron. Aquí, de manera importante, casi el 50% neumonitis por hipersensibilidad, que en ese momento le llamábamos crónica. Acuérdense que ahora hablamos de neumonitis por hipersensibilidad fibrótica o no fibrótica. Pero entonces, este es un diagnóstico que muchas veces nos deja la duda si será que es NH o será que es una fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, entonces en este caso la mitad tenían esta enfermedad y vean como un importante porcentaje, el 32%, eran diferentes enfermedades autoinmunes que les muestro en el segundo pastel, siendo las más frecuentes artritis reumatoide y esclerosis sistémica. Y aquí, ¿qué se vio? Bueno, tuvieron que hacer un ejercicio que se llaman métodos de imputación, porque como les decía era una N pequeña, entonces para ver diferencias se hizo estos métodos y vean cómo la caída de la capacidad vital forzada se separa de aquellos pacientes que tenían placebo y entonces demuestra que también el uso de pirfenidona enlentece más la caída de la capacidad vital forzada en estos pacientes. Aquí se los muestro en todo el grupo, no separado por entidades, sino en todo el grupo, cómo caían los pacientes. Sí caían menos 36.6 mililitros en FBC, pero con placebo caían 114. Entonces sí hay una diferencia y entonces agregar pirfenidona también muestra una respuesta al paciente. Aquí hay que decidir en cada paciente, individualizarlo para ver qué tratamiento se da. Y este estudio sí se tiene que ampliar todavía un poco más para dar los resultados. Entonces, cuando ustedes revisen el consenso de FPP, se van a dar cuenta que dice que está más a favor de nintedanib darlo, pero es por estos estudios, no tanto por la molécula, sino que se necesita más investigación tanto en nintedanib como en pirfenidona en este grupo de pacientes. Así que si alguien quiere hacer una investigación con CEDITER, yo los invito a que empiecen a seguir pacientes porque esto tenemos que ir haciendo evidencia científica. Y les traigo un caso clínico de una fibrosis pulmonar progresiva. Fíjense que esta paciente, una mujer de 60 años de edad, que nunca había fumado, que no tenía comorbilidades y que al interrogatorio nos juraba que ni siquiera había visto un pájaro nunca en su vida. Bueno, pues no tenía exposiciones y la conocimos en el 2016. Y llegó con esta tomografía. Ella se quejaba solo de tos ocasional, que le molestaba pues porque a veces interrumpía sus actividades y disnea, pero ella consideraba que no, que la disnea no era su principal problema. Cuando la revisamos, auscultamos unos estertores finos y dijimos, esto no está tan bien, entonces hicimos esta tomografía y cuando la vimos nos llamaba la atención que se alcanzan a ver zonas de atrapamiento, que veíamos vidrio deslustrado, que esto estaba muy difuso. Lo primero en México fue, no, pues aunque ella dice que no ve pajaritos, vamos a hacerle antígeno aviario, salió negativo, buscábamos otras causas. Mujer, 60 años, pero la tomografía, como ven ustedes, no es típica de neumonía intersticial usual. Por lo tanto, dijimos, vamos a investigarle más cosas porque esto no es una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, en el abordaje hicimos pruebas de autoanticuerpos y vean cómo ustedes cómo tiene unos ANA moteado grueso 1 a 320. Recordar que 1 a 160 puede estar asociado con la edad, recordar que la paciente tenía 60 años, pero aquí estábamos hablando de una dilución 1 a 320. Entonces, eso siempre nos pone nerviosos. Habíamos hecho primero este primer panel que ven ustedes de 5 autoanticuerpos, buscando enfermedades frecuentes, artritis reumatoide con anti-CSP, Sjögren con anti-RO y anti-LA, SSL70 buscando esclero,
y antijó uno de esos síndromes antisintetasas, pues todo nos dio negativo. Pero entonces, juntando cosas, decíamos, bueno, el antígeno aviario está negativo, pero tenemos unos ANA un poquito positivos. Vamos a hacer más amplio el perfil, nos fuimos sobre el perfil de esclerodermia. Vean ustedes cómo en ningún caso tuvimos 3 cruces, entonces nos quedamos en una cruz. Eso es siempre, híjole, sí es positivo, pero no muy positivo. Bueno, hablamos con el reumatólogo y dijo, está bien, vamos a vigilarla, pero ya llevándola a la discusión multidisciplinaria, mujer, perdón, ahí no son 68, son 60 años, decían ellos, está bien, podría ser que sea un esclero, pero el patrón tomográfico es mucho vidrio despulido y mosaico, bueno, vamos a empezarle tratamiento. Y entonces, desde el punto de vista pulmonar, por la tomografía fue por lo que iniciamos este tratamiento y se decidió dejar micofenolato 1 gramo cada 12 horas, y la prednisona la iniciamos con 0.5 miligramos por kilo inicial y fuimos descendiendo paulatinamente hasta dejarla con 10 miligramos. Ahí estábamos con estas pruebas de función pulmonar, fue con las que empezamos el tratamiento con la paciente. Vean cómo la capacidad vital forzada no estaba tan comprometida, aunque sí estaba disminuida, pero la difusión de monóxido de carbono fue lo que aquí nos estaba preocupando y la desaturación que tenía la paciente. Después nos enteramos que realmente ella no caminaba, todas las actividades las hacía con elevador, con el auto, entonces por eso es que la disnea no era un problema para ella. Pero en cuanto hicimos la caminata de 6 minutos, vean cómo caía 78%, se detuvo la caminata y solo caminó 280 metros. Entonces siempre les digo, no crean que cuando el paciente dice no tengo disnea, más bien preguntemos e interroguemos bien. Si ustedes me preguntan, yo con trabajos al día camino, creo que, ni las voy a decir, pero me da pena, pero bueno, como 500 pasos, ¿no? Esos retos de 8,000 pasos, no, bueno, yo ni de broma los hago, yo soy súper sedentaria. Si me preguntan, nunca tengo disnea, pero háganme venir ahorita de la habitación para acá y yo ya llegaba con una disnea franca. Entonces hay que ver cómo preguntamos esa disnea. Pero bueno, ven ustedes, desde 2016 hasta el 2019 la paciente iba estable, no les puse cada 3 meses, si no, no nos íbamos de aquí, pero vean cómo en general unas veces teníamos la DLC un poquito alta, un poquito baja y ahí íbamos, y ella iba tranquila porque a veces usaba el oxígeno, a veces no lo requería, todo era felicidad hasta ahí. Y el reumatólogo siguiéndole y diciéndonos, pues seguimos igual porque todavía no me da la cara de nada, entonces sigue igual la paciente. Pero en enero del 2020 nos sorprendió que había mejorado la DLCO, la paciente se sentía mucho mejor, seguía desaturando, y de ahí estábamos en la pandemia, ya todos ustedes saben todo lo que pasó. En mayo del 2021 que la vimos, habíamos tenido esta caída de 53 a 45, aquí la paciente ya se quejaba de disnea, cuando ya les he dicho que no se quejaba de disnea, la tos incrementó. Los datos clínicos nos hicieron pensar, esta paciente no va bien. Y entonces aquí decidimos agregar el nintedanib. Este era cómo se había mantenido la paciente tanto en FBC como DLCO. Esto les recomiendo hacerlo si tienen a un paciente en seguimiento intersticial, porque nos deja ver una panorámica realmente si vamos estables o si nos vamos cayendo. Y recuerden, el criterio es caída de FBC 5% en el periodo de 1 año, no esperar 1 año. Entonces, por eso aquí de la visita 5 a la 6, el que ya hubiéramos caído de 53 a 45 nos puso nerviosos y dijimos que nos vamos a esperar la siguiente, en cuánto la vamos a encontrar, y tomamos la decisión de empezar el tratamiento. Hicimos también estas comparaciones en tomografía, vean ustedes, 16, 19, 22, aquí me dirían, pero qué exagerada es, doctora, si está casi igual, pero miren hacia las bases. Hacia aquí teníamos más reticulación, esa paciente nos está corriendo a empezar a tener panal, a empezar a tener bronquiectasias por tracción y ya lo comentaba en otro foro, no nos podemos esperar a tener panal de abeja para tomar decisiones. Antes tenemos que llegar porque si no ya es muy tarde para la paciente. Entonces, con criterio tomográfico y criterio clínico fue con lo que iniciamos el nintedanib y esto es a partir de que empezamos el medicamento. Para que les quede más claro,
logramos volver a estabilizar a esta mujer. No tenemos diagnóstico definitivo. Para el reumatólogo es un IPAF, tiene características autoinmunes, pero por eso es que no hemos podido dar otro tratamiento. En otro caso, si fuera artritis reumatoide, seguramente nuestro reumatólogo ya le hubiera empezado metrotexate y leflunomida, o si fuera otra cosa, hasta rituximab ya le hubiera dejado. Pero como no tiene diagnóstico, no puede hacer nada más que seguir con el micofenolato, con la prednisona y ahora agregado el antifibrosante. Efectos adversos, sí, los esperables. La paciente ha tenido diarrea ocasional que hemos controlado bastante bien con loperamida. Ella está contenta, sigue siendo funcional y bueno, ahí vamos en esa historia con esta paciente. Y los últimos minutos van a ser de cuidados paliativos, pero no me quise ir de esta reunión sin decirles esto. Los cuidados paliativos lo vamos a empezar a ver más en enfermedades intersticiales, lo van a escuchar más, es sobre lo que vamos ahora. La rehabilitación sin duda tiene su papel, lo sabemos bien, y afortunadamente a los rehabilitadores pulmonares ahora les da menos miedo acercarse a los intersticiales, ya los hacen caminar, ya los hacen subirse a una banda sin fin o a una bicicleta. Y antes les daba mucho miedo, decían, se me va a morir aquí, doctora, ¿cómo cree? No, ahora ya le han tenido más confianza, ya vieron que son aguantadores, pero ahora lo que tenemos que empezar a trabajar son los cuidados paliativos. De manera importante, los cuidados paliativos en intersticiales no deben llegar al final de la vida. Tienen que empezar desde el momento que hacemos el diagnóstico, porque ya les he venido hablando, estos pacientes van a tener o en un buen porcentaje fibrosis pulmonar progresiva. Entonces tenemos que empezar a darles información desde antes. Entonces, proveer información importante desde el diagnóstico y si ven ustedes en la parte de abajo esas flechas, ¿a quién? Al paciente, a la familia, pero también a los médicos. Tenemos que empezar a hablar y a decir que cuidados paliativos no es sinónimo, ya me voy a morir. Todos nos vamos a morir algún día, pero esperemos que tardemos mucho para eso. ¿En dónde? En cualquier momento. En la clínica, cuando ustedes ven al paciente y cómo vamos con esos cuidados paliativos, cómo se ha sentido. En el hogar tenemos que saber, a veces la familia se cierra y no quiere saber qué tiene su paciente, no, los tienen que envolver en esto, e incluso cuando van a la rehabilitación los pacientes. Y cómo tenemos que dejar claro el rol de cada quien. Un cuidador de una enfermedad intersticial, créanme que es muy, muy desgastante. Un médico que ve enfermedades intersticiales es muy desgastante, por eso no les gusta verlos. Pero no sean así. Uno agarra mucho cariño con estos pacientes y aprende a hacer cosas. ¿Qué tenemos que ver? Revisar el pronóstico de nuestro paciente cada vez. A veces tenemos una neumonitis por hipersensibilidad y decimos, le va a ir bien, y a la mera hora se nos empieza a hacer fibrótica, y a la mera hora empieza con FPP, y lo que le iba a ir bien ya no va a ir tan bien. Entonces tenemos que ir evaluando y diciéndole al paciente cuál es el pronóstico, discutir opciones, importante, le vamos a poner alto flujo ahorita, o nos vamos a esperar hasta ventilarlo. ¿Qué tanto nos va a ayudar la ventilación no invasiva, la ventilación invasiva? Eso lo tenemos que ir platicando desde antes. Los síntomas, ayer me preguntaban de la tos, los paliatólogos tienen más experiencia que nosotros, que se los ha dado cáncer, pero bueno, ahora lo estamos llevando a intersticiales, en el manejo de opioides, para ayudar a los pacientes con esta tos, y créanme, cambia la vida del paciente si le quitamos la tos, y hacia el fin de la vida, pues también irlos acompañando a hacer esta medicina holística para que al final no acabemos frustrados el médico, la familia y el paciente, sino que logremos poco a poco ir manejando las emociones de todo el grupo. Y yo con esto me retiro porque ya se me acabó el tiempo, pero quiero agradecerles mucho el interés y muchas gracias nuevamente a CEDITER por esta oportunidad. Gracias.